¿qué tal? Buenas noches, Wyoming, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues nada, Miquel, bienvenido. Aquí arranca una nueva entrega de Está todo inventado. Y cuéntame, o sea, Macron corre el riesgo de perder el poder, pero tal vez ganar el Guinness del gobierno más breve de la historia. Pues realmente no, o sea, que no se preocupe Macron porque sus primeros ministros no son los líderes más breves ni siquiera de la historia de Francia. El récord al monarca más breve lo tendría Luis Antonio de Francia, cuyo reinado duró solo unos minutos. Coño. Su padre era Carlos X, el último de los Borbones que reinó en ese país y que fue depuesto en la Revolución de 1830. Y acto seguido, su hijo fue obligado a abdicar. Así que Luis Antonio fue técnicamente rey entre el momento en que su padre firmaba y él pues buscaba la pluma para hacer lo propio, vaya. Vamos, que fue rey lo que dura una story de Instagram, más o menos. Más o menos, pero en realidad no sé si cuenta como rey porque el documento era el mismo que previamente había rubricado su padre. Es como si al firmar los documentos para casarse uno estuviera casado antes que el otro, vaya. Pero no creas que el sucesor duró mucho más. Ambos habían abdicado en un sobrino, Enrique de Artois, que por aquel entonces tenía 13 años y que técnicamente fue rey una semana después porque el Parlamento básicamente decidió pasarse esas abdicaciones por el forro y echar al chaval. Madre y es que mía. los reyes durante una revolución tienden a durar muy poco y menos en Francia. Bueno, para que nos entendamos, en esa época pues Francia era como Operación Triunfo, cada semana eliminaban a uno. O sea, Por unos medios o por otros, pero bueno, sí, esta revolución de 1830, por cierto, es la que aparece en el cuadro ese tan famoso de Delacroix de la mujer con la bandera y los pechos al aire, y no la confundamos con la Revolución Francesa de la guillotina, María Antonieta, la Bastilla, porque es que por aquella época los franceses eran muy de organizar revoluciones cada rato libre que tenían. a ver, yo lo entiendo, con lo caro que es Francia, hay que dedicar el ocio a cosas gratuitas pero divertidas, como hacer revoluciones, cortar cabezas, no sé, algo que te dé marchilla, ¿no? Quemar la calle, hacer una cena de picoteo, lo que hacen los franceses. Dice, me habéis matado al hijo, pero me he reído, joder. El Parlamento decidió entonces proclamar rey al lugarteniente del reino, Luis Felipe de Orleans, que fundó una casa nueva para sustituir a los Borbones, la Casa de Orleans. Pero vamos, que esta tampoco duró muchísimo porque 18 años después, en 1848, hubo otra serie de revoluciones, ahora por toda Europa. Así que este rey se vio obligado a abdicar y huir del país cuando una multitud entró en el Palacio Real. Le sucedería su nieto, Luis Felipe II, porque muy original con los nombres no eran, que fue rey solo día y medio, entre que abdicaba el abuelo y el Parlamento votaba si seguían intentándolo con esto de la monarquía, que no estaba saliendo muy bien. Al final proclamaron la Segunda República Francesa porque, bueno, pues porque los manifestantes acababan de quemar el Palacio Real y no parecían muy dispuestos a aceptar a otro rey por mucho palito que le pusiesen al otro Sí, lado. claro, ya que hemos quemado el palacio, pues la monarquía hace puñetas. ¿Dónde vamos a colocar si no? Ahora somos república por combustión espontánea, que se llama. Efectivamente. Y vale que en el siglo XIX los franceses cambiaban más de rey que de enaguas porque estaban muy revolucionados, pero tampoco hace falta una revolución para durar poco en el cargo, ¿eh? A veces es cosita del ciclo vital. Sin salirnos de Francia, uno de los reinados más breves de la historia ha sido el de Juan I, que fue rey toda su vida desde que nació en 1316. Su padre, el rey Luis X, murió durante el embarazo de su mujer, así que todo el reino estuvo conteniendo el aliento pendientes del alumbramiento de la reina hasta que por fin nació un niño, ¿no? ¡Qué alegría! Eso sí, el niño rey murió 5 días después Madre. porque por aquel entonces la sanidad era peor que ahora, que viendo las noticias, ya es decir, ¿eh? Joder, bueno fue que no tuvo tiempo de cometer errores. Bueno, a no ser que se cagara fuera del pañal la criatura. Pues. No le dio tiempo ni a eso. Y a veces uno tiene un reinado breve no por llegar demasiado pronto, sino por llegar demasiado tarde. Esto es lo que le pasó a Giovanni Castaña, que llegó a Papa en 1590 bajo el nombre de Papa Urbano VII. Antes de Papa tuvo una larga carrera dedicada a la caridad, a obras públicas y a denunciar la corrupción y el nepotismo de la Iglesia. Pero en cuanto llegó al cargo, toda esta experiencia le sirvió de muy poco. Es el papa más breve de la historia, duró solo 13 días en el trono de San Pedro y aún así ha pasado a la historia no por esto, sino porque en ese tiempo aprobó la primera ley antitabaco en Europa. Prohibió fumar o esnifar tabaco en las iglesias bajo pena de excomunión. Es que antes se nifaban todo lo que pillaban, ¿no? Sí. Las iglesias de la época debían ser como los bares de los 80. Entre el humo del incienso, los cigarros, el vino, salía con la Eucaristía, pero con un pedo del copón. O sea, tanto lío. Igual deberían probarlo para que más gente fuese a misa hoy día, también te digo. Yo iría. Urbano murió a los pocos días no por el tabaco, sino por la malaria, que esa no la podías comulgar. Pero si algo nos demuestra este papa es que por breve que sea tu mandato, puedes hacer que cuente y que quede para la historia. Y decir que para lo que me queda en el convento, prohíbo fumar dentro.
Pues sí, y hemos aprendido algo. En todo esto es que Francia, ahí eso de protestar y que dimita al gobierno lo llevan practicando más tiempo que lo de mirarnos por encima del hombro. Bueno, en fin, muchas gracias Miquel Herrán por recordarnos una vez más que todo está inventado. Un fuerte aplauso.